¿Qué problema? La siguiente. Y luego, arriba de 65 y todavía le quedan otros 20 años más de vida, entonces son pacientes que tienen enfermedades muy crónicas y desgastantes. El 10%, el 10.7% de nuestra población entre 12 y 70 años tiene insuficiencia renal crónica moderada. 10%, uno de cada 10 pacientes. En esta sala habemos uno que otro que tengamos una caída del filtrado glomerular, simplemente por frecuencia, ¿sí? Y de acuerdo a la encuesta nacional en salud del año 2000, el 8% de la población tiene diabetes y el 31% hipertensión. Ya vemos que estos son factores importantes. Y cerca de 30.000 pacientes tienen enfermedad renal terminal. Bien, la siguiente. Es decir, si nosotros seguimos esta tendencia de insuficiencia renal crónica, en 10 años no va a haber modo de, bueno, sí va a haber modo, pero va a costar mucho dinero y la dependencia a lo que es tratamiento sustitutivo va a ser muy alto. Entonces ahorita estamos en tiempo para disminuir y retrasar esa llegada a la enfermedad renal terminal con tratamiento sustitutivo. La obesidad misma, por sí sola, la anterior, por favor. La obesidad misma, por sí misma, puede causar glomerulosclerosis segmentaria rápidamente progresiva en individuos sin enfermedad renal primaria. Y ya lo vimos en nuestra estadística, la obesidad como comorbilidad fomenta la caída del filtrado glomerular. ¿La que sigue? La obesidad es del 50% en mexicoamericanos y diabetes del 25%. En México la prevalencia de obesidad y diabetes es aún mayor en mujeres de estratos pobres. Y la prevalencia de obesidad es alta a pesar de los hábitos alimentarios deficientes, porque los hábitos alimentarios deficientes son una causa de obesidad mórbida en nuestro país. Hay algo también interesante aquí. La obesidad es un factor modificable. Lo mismo que la actividad física es un factor modificable. Entonces, por ahí es quizá donde nosotros podemos incidir para hacer este problema menos grave. La siguiente. Vean ustedes, es un estudio del doctor Furela, en donde nosotros vemos que la frecuencia de obesidad, la obesidad en mujeres y hombres, triglicéridos, HDL baja, bueno, como de alguna manera las mujeres hay mayor obesidad, pero los hombres tienen mayor incremento de los triglicéridos, HDL alta y HTM. Y prueba de intolerancia a la glucosa es mayor en hombres. ¿Sí? La siguiente. El síndrome metabólico, como ya hemos visto, entonces es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos adultos no diabéticos. No basta entonces con ser diabético, todos le echamos la culpa a la obesidad, hipertensión y diabetes. Pero ¿qué tal si vemos un poco más atrás? O sea, unos estadios previos a la diabetes, por intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico, previos a la hipertensión, la prehipertensión, y aquí nosotros ahorita estamos estudiando un tanto cuáles son los efectos de ciertas cifras de presión arterial sobre el filtrado glomerular y un tanto también sobre lo que es la diferencial del pulso como factor predeterminante, como un factor de agresión sobre todo arterial en pequeños vasos como el riñón. Hemos visto que la frecuencia de la caída del filtrado glomerular está relacionado al incremento de la diferencial del pulso, es decir, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Así de simple. Todos estos factores entonces han sido contribuyentes. El síndrome metabólico, riesgo de enfermedad renal crónica, la siguiente. Y aquí lo vemos también, aunque la diapositiva no se va a alcanzar a ver al fondo, pero los pacientes que tienen síndrome metabólico van a tener mayor caída del filtrado glomerular y es un factor de riesgo. Cada una de estas. Factor de riesgo, la obesidad abdominal, los triglicéridos incrementados, cada uno de ellos es de manera independiente. ¿Sí? O sea, tener uno, y ahorita vamos a ver el efecto en nuestro estudio en la Corte de la Salud, tener un factor de riesgo es ya de alguna manera, tener hipertrigliceridemia, colesterol alto, glucosa alto, ya es por sí mismo, cada uno de ellos es un factor de riesgo. Así es. Para caída del filtrado glomerular, y aquí veo cómo vamos viendo cómo se va cambiando, o sea, cómo va cayendo el filtrado glomerular con diferentes marcadores bioquímicos y cómo el efecto del ácido úrico, el colesterol, el HDL por sí solo tira la función glomerular. Y aquí vemos que el ácido úrico, por ejemplo, es de los más fuertes determinantes para caída del filtrado. La siguiente.
La siguiente. Este es nuestro estudio en la Corte de la Salud. Vean ustedes la prevalencia de insuficiencia renal crónica en estas 5 morbilidades. Pues realmente tenemos una función renal normal, prácticamente en el 60% de la población, en estadio 2, porque la media de la población, recuerden que ya tiene un estadio 2, pues se encuentra arriba del 45%, pero estadios 3, 4 y 5 están muy bajos. Vean ustedes cómo esta barra va cayendo. La barra el número 2 de insuficiencia renal crónica grado 2 o el KDOQI 2 va incrementándose. Y vean ustedes cómo la del KDOQI 3 se va incrementando proporcionalmente a medida que se van sumando las comorbilidades. Si tenemos una de cualquiera, bueno, pues tenemos ya riesgo de un KDOQI 2 definitivamente, pero si tenemos 2, ya tenemos ahí mayor prevalencia de KDOQI 3 y KDOQI 4, con 3, 4 y 5. Vean ustedes cómo es lineal la progresión de la caída del filtrado glomerular. Así. Género. También tiene que ver si es hombre o mujer en relación a la presencia o no de insuficiencia renal crónica, aunque existen, o sea, son contradictorios. Hay series en las que presentan mayor prevalencia de insuficiencia renal crónica en hombres que en mujeres, y viceversa. La estructura glomerular, o sea, tiene que haber alguna diferencia, porque la diferencia entre hombres y mujeres en la estructura glomerular es importante. Las mujeres per se tienen menos glomérulos que los hombres. Entonces, por ahí se justifica, al menos en los estudios de prevalencia, que esta caída está relacionada porque tienen menos glomérulos, pero en realidad no. Lo que pasa es que cuando se ajusta a talla y peso, ambos tienen la misma cantidad de glomérulos y de función, así que no hay tal diferencia como pudiera justificarse. La siguiente, por eso siempre lo recomendable es ajustar de acuerdo a talla, peso, las ecuaciones. De ahí que la CDK-EPI, la insuficiencia renal crónica EPI fórmula de Levin, es ahorita la más indicada para hacer este cálculo. La Korokov-Gaut ya no está indicada, la de KDM, la de dieta para insuficiencia renal, tampoco es la más apropiada. La concentración de creatina sérica depende de la masa muscular, y las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres, por eso a veces su cifra de creatinina es más baja, por eso no es confiable. La siguiente. La estructura glomerular, hemodinamia renal y metabolismo hormonal juegan un papel que pudiera ser importante para esta diferencia. Sin embargo, como repito, hay estudios contradictorios. Para fines prácticos, hombre o mujer haciendo el ajuste vienen siendo iguales. La siguiente. Bien, la proteinuria es mayor en hombres que en mujeres. El incremento en el desarrollo de enfermedad renal terminal y mayor riesgo de la función renal caiga más rápidamente en hombres que en mujeres, y esto sí puede ser un poco más real. Pero recuerden que antes de llegar a la terminal sustitutiva se mueren por enfermedad cardiovascular, y por eso se mueren más hombres. Los hombres se mueren más que las mujeres de sus estadios. La siguiente. De ahí que entonces las mujeres requieran de menos diálisis. ¿Sí? En un metaanálisis que incluyó a 68 estudios con más de 11.300 pacientes, encontraron mayor frecuencia en la disminución de la función renal en mujeres que hombres. Otro estudio demuestra que la prevalencia en mujeres es mayor que la de los hombres, especialmente en grupos de edad media. La siguiente. Bien, el índice de filtrado glomerular calculado nos lleva, si nosotros usamos una ecuación, como ya había yo mencionado, va a haber diferencias en relación a la prevalencia. De ahí que se tiene que utilizar hoy en día la CDK-EPI para determinar el índice de filtrado, ya que hace un ajuste por edad, género y raza. La siguiente. Las mujeres tienen de 10 a 15% menos glomérulos, pero una vez ajustados por peso y talla se ajustan o quedan igual. En Estados Unidos no hubo diferencia estadística entre hombres y mujeres, y en nuestro estudio de la Corte de la Salud se observa una ligera diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres, utilizando la ecuación aquí. La siguiente.
¿Cómo va la progresión de la insuficiencia renal crónica? Ya hemos visto que, bueno, entre el estadio 3 y 4 es muy lento, y de 4 a 5 es más progresivo, pero el problema está en que el nivel 3B y 4 se observa un incremento en el riesgo de muerte cardiovascular. Así que es más grave todavía. O sea, pacientes que en un momento dado pueden vivir más años con un adecuado ajuste y tratamiento y disminución del riesgo cardiovascular, entonces, más que de insuficiencia renal crónica. 2. El paciente con riesgo de enfermedad cardiovascular que sobrevive lleva igual o mayor número de gastos al sistema de salud porque se hacen muy crónicos. La insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad vascular cerebral, que el paciente queda con limitación funcional importante, los hace altamente dependientes de los sistemas de salud y del cuidado de la salud. La siguiente. Bueno, ya hemos visto que la creatinina sérica es el biomarcador más importante, pero bueno, ya hemos visto que las ecuaciones nos hacen el ajuste. Por sí misma la creatinina no nos lleva a determinar grandemente la función renal. Tenemos que hacer el ajuste y de calcular el índice de filtrado glomerular. La siguiente. Bueno, la siguiente ya vemos que la CDK-EPI es la más importante. La siguiente. En nuestra serie de la prevalencia de la Corte de la Salud, vean ustedes por grupos de edad y el índice de filtrado glomerular en 3A y 3B y menos de, o sea, y prácticamente 4 y 5 de filtrado glomerular. Aquí son los años. A medida que se va incrementando la edad, se va incrementando la insuficiencia renal crónica, estadio 3A, y también se va incrementando la 3B. Si vemos entre grupos de edad con comorbilidades y sin comorbilidades y con comorbilidades, vean ustedes cómo sin comorbilidades se mantiene muy estable hasta lo que es edades de 40 años, que empieza a haber un incremento en la prevalencia de insuficiencia renal crónica 3A, pero con comorbilidades se incrementa la 3B. Interesante, ¿no? O sea, y lo interesante, la 3B, como habíamos dicho, y la 4 son las que tienen riesgo cardiovascular. ¿Sí? La siguiente. Bien, para concluir entonces, nuestra prevalencia en México de insuficiencia renal crónica va del 8.1 al 10%, que es grave, porque 1 de cada 10 pacientes tiene insuficiencia renal, o personas, ni siquiera pacientes. Es discretamente mayor en hombres y se incrementa sustancialmente con la edad y la presencia de comorbilidades. Entonces, como mensajes finales, es un problema grave de salud pública. La creatinina sérica no nos dice mayor información sobre el problema. Tenemos que calcular el índice de filtrado glomerular. Tenemos que estadificar al paciente en cuál de los 5 estadios se encuentra. Tenemos que tener alerta al paciente que está con estadio 3, particular interés en aquellos con 3A y 3B, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, estilos de vida, modificación del estilo de vida, que se activen, que hagan ejercicio, modificar la dieta, qué es lo que comen, cómo lo comen, y controlar la obesidad, son de los puntos más relevantes, modificables, más baratos que tenemos al alcance en la consulta para modificar la evolución de esta epidemia grave. Bien, pues la última diapositiva, y si tienen alguna pregunta, comentarios, con mucho gusto vamos a hacer aclaración.